Bueno, primero que nada, yo soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, soy neurólogo de adultos de la Universidad Católica, después realicé mi fellowship en trastornos del sueño en la misma universidad y luego realicé un máster en medicina del sueño en la Universidad Europea de Madrid. El tema que vamos a revisar hoy día es impacto del sueño en el ejercicio físico y el deporte. Los temas que vamos a revisar, principalmente vamos a primero dar una base de conocimiento sobre generalidades del sueño, ¿cierto? Sobre la arquitectura del sueño, las funciones que tiene el mismo, efectos del ejercicio en el sueño, que esto aplica principalmente para deportistas aficionados, ejercicio, personas o deportistas que no son de élite, por ejemplo, y después vamos a hablar en detalle sobre el sueño y la composición corporal, cómo afecta cada una, ¿cierto? La masa muscular, la grasa corporal, cómo afecta la salud ósea, por ejemplo, ya que es bien importante en cuanto a datos de base para que podamos avanzar después a el sueño en deportistas de alto rendimiento y algunas recomendaciones generales a modo de cierre. Entonces, en cuanto a las generalidades del sueño, el sueño es un proceso fisiológico, ¿cierto? Necesario, imprescindible, inevitable, ¿cierto? Irreemplazable, ya sabes, hartas cosas. Y es un fenómeno conductual, que uno puede darse cuenta cuando entra a una habitación que alguien está durmiendo, ya porque lo primero que uno piensa no es que alguien está muerto, está en coma, sino que solamente por observar la fenomenología del sueño, uno puede decir, ya, esta persona está con menor respuesta a estímulos externos, está durmiendo de espalda o de lado, ¿cierto? Está con los ojos cerrados y con menor actividad motora. Pero si yo lo estimulo en forma sensorial, ya sea con ruido, al tacto, esta persona lo más probable es que despierte con facilidad, ya dependiendo, ¿cierto?, de en qué etapa del sueño se encuentra. Entonces se habla de este concepto de la disminución transitoria, periódica y reversible del nivel de conciencia. Ya dormimos un tercio de nuestras vidas, así que claramente es vital para nuestra supervivencia. En cuanto a la arquitectura del sueño, el sueño se divide en dos tipos. Principalmente tenemos el sueño dividido por un fenómeno específico de la electricidad de nuestro cerebro y un fenómeno que es el movimiento de los ojos en un momento específico de la noche, ¿ya? Cuando hay movimiento ocular rápido, que es en el sueño REM, hablamos de sueño REM. Y cuando no está presente, normalmente hablamos de sueño no REM. Esta fue la clasificación inicial. El sueño no REM parte inicialmente por sueño N1, que es un sueño más bien superficial, un sueño N2, donde vemos cierta sincronización que empieza a aparecer, un sueño N3 de ondas lentas o sueño profundo, ¿ya? Y después seguido por un primer brote de sueño REM. ¿Ya? Hay ciertas características electrofisiológicas que lo diferencian en cuanto a la morfología de las ondas cerebrales que vemos en cada una de estas etapas y la relación del tálamo, que es un ganglio de la base del cerebro, y la corteza cerebral es importante porque nos sirve como, en cierta forma, como el candado que cierra la conciencia, ¿ya? ¿Cierto? Cuando estamos durmiendo, las señales que vienen desde el entorno se perciben a nivel sensitivo, llegan al tálamo y después deberían ir hacia la corteza cerebral y generar una respuesta. Pero normalmente, como el tálamo tiene una actividad distinta cuando estamos en sueño, normalmente no se produce este despertar con tanta facilidad. En el sueño REM, o sueño paradójico, vemos una gran actividad eléctrica cerebral, pero sin movimiento muscular, ¿ya? Entonces, por eso se habla de este concepto del sueño paradójico. Voy a revisar si es que, no sé si había alguien intentando entrar a la clase. Vamos, ahí, ¿cierto? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya, muchas gracias. Entonces, en términos de observación, ¿cierto? Cuando estamos despiertos podemos observarlo con facilidad, el movimiento corporal, hay actividad eléctrica en el mentón, ¿cierto? Hay aumento de tono muscular, hay movimiento ocular, ¿cierto? De seguimiento normalmente, y normalmente tenemos una sensación y percepción del entorno muy normal, ¿ya? Y normalmente nuestro pensamiento es progresivo, es lógico. El movimiento es voluntario. A medida que pasamos a sueño más superficial, vamos en forma progresiva, llegando a un sueño más profundo, donde la actividad eléctrica cerebral empieza a cambiar, también tenemos menos respuesta al entorno, y nuestro pensamiento suele ser un poquito más perseverante, pero aún así lógico al inicio, ¿ya? Y normalmente tenemos movimientos que pueden ser episódicos e involuntarios. Lo más frecuente son estos saltos, ¿cierto? Estas mioclonías,
que en el proceso de quedarse dormido, que viene desde ahí donde aparece el concepto del falling asleep, ¿cierto? Es como esta sensación de que me estoy cayendo. Después viene el sueño tipo REM, ¿cierto? Donde prácticamente no hay tono muscular, la actividad eléctrica cerebral es similar a la que vemos cuando el paciente está despierto y prácticamente no tenemos mucha percepción del entorno. Entonces, la actividad eléctrica cerebral vemos que cuando estamos en reposo, despiertos, ¿cierto? Vemos que hay una actividad rápida en la parte posterior cerebral, que son estas ondas alfa. A medida que empezamos a entrar en sueño ya etapa 1, vemos que la actividad eléctrica cambia, ¿cierto? Se hace como más lenta, podríamos decir. Después viene la etapa 2, donde vemos este elemento específico que se llama uso de sueño, que tiene relación directa con la capacidad de formación de memoria. ¿Ya? Estos usos de sueños van cambiando con la edad, normalmente van disminuyendo en densidad y en frecuencia a medida que envejecemos. Y después viene el sueño de ondas lentas o sueño profundo, ¿cierto? Donde claramente la actividad eléctrica aquí es muy diferente, ¿ya? Una onda mucho más amplio voltaje, que tienen relación con una parte, ¿cierto?, de restauración y como de barrido de toxinas y proteínas de deposición anormal en el cerebro. Por último viene el sueño etapa REM, donde vemos que se parece bastante a la vigilia. Si lo comparamos con lo que veíamos acá arriba, no es tan distinto, pero aquí la otra parte, ¿cierto?, que tiene que ver con el tono muscular y la aparición de movimientos oculares rápidos es lo que nos hace la diferencia. En cuanto a la distribución de las distintas etapas de sueño, desde que nacemos el sueño REM empieza a disminuir en forma progresiva y se estabiliza después ya en la infancia. Ya normalmente es aproximadamente un 20, un 25% de nuestro sueño. El sueño no REM normalmente va aumentando en forma progresiva y sigue aumentando hasta la adolescencia y de ahí en adelante empieza a disminuir en forma progresiva. Ya normalmente el sueño profundo es alrededor de un 20% de la noche. ¿Ya? Pero esto suele disminuir y fragmentarse a medida que envejecemos, lo que se ha relacionado también con la disminución de algunas hormonas específicas, sobre todo hormona de crecimiento, testosterona, ya que vemos que también disminuyen con la edad. En cuanto a la arquitectura, cómo se ve una noche de sueño, normalmente partimos en la vigilia, ¿cierto? Despierto, después viene un sueño superficial inicial, un sueño de etapa 2 de transición y entramos en nuestro primer bloque de sueño profundo, que suele ser normalmente el más largo. Después, un bloque cortito de sueño REM y partimos de nuevo, N1, N2, N3, y otra vez nos pasa lo mismo, y así, a medida que avanza la noche, vemos que el sueño N3 cada vez es menos denso. Ya el sueño N3 tiene relación con la restauración de la energía, entonces tiene sentido de que cada vez como que nuestras pilas se vayan recargando. Y por otro lado, vemos que la densidad del sueño REM va aumentando, que tiene también relación con la consolidación de memoria, tiene relación con la regulación emocional, ¿ya? Así que hay varios puntos que son bien importantes. El sueño profundo N3 tiene un componente muy importante a nivel de la regulación metabólica y cardiovascular. El sueño REM también tiene un rol cardiovascular y tiene un rol mucho más vital en la regulación emocional y de la memoria. ¿Ya? Pero hay fases que tanto como sueño superficial como profundo cumplen rol en ciertas partes de la noche. Normalmente son 5 ciclos de sueño aproximadamente, de 90 minutos cada uno. En cuanto a cómo se regula este proceso, para que entendamos después qué pasa cuando se disregula, tenemos dos procesos que lo gobiernan, ¿cierto? Uno es el proceso homeostático, que es la necesidad por dormir, esta presión por dormir, y es directamente proporcional al tiempo de vigilia, o sea, mientras más horas yo estoy despierto, más presión tengo por dormir, ¿ya? Hay un químico específico que se produce en los astrocitos, ¿cierto? Que son las células más abundantes del sistema nervioso central, que estas juegan un rol en el desarrollo del sistema nervioso, en la transmisión sináptica, regulan el flujo sanguíneo que llega al sistema nervioso, entonces tienen muchas funciones, y generan adenosina. ¿Ya? Esta adenosina se empieza a acumular y esa acumulación normalmente es la que se asocia con el aumento de la presión de sueño. ¿Ya? Y una cosa bien importante acá es que la cafeína y las otras xantinas bloquean los receptores donde trabaja la adenosina. Entonces me ayudan a mantener la vigilia, pero no frenan la acumulación de la adenosina. Entonces, una vez que se termina el metabolismo de la cafeína, uno tiene este crash, esta caída, ¿cierto?, en el nivel de vigilia, que es conocido como el caffeine crash o ese concepto de que unas cuantas horas después tengo muchísimo más sueño que al inicio. El otro proceso importante es el ciclo circadiano. Ya esto es algo que se habla bastante, ¿cierto? Tenemos un reloj
endógeno interno que está justo en el centro de nuestro cerebro, en el hipotálamo, que se llama núcleo supraquiasmático, ¿ya? Hay varias señales de entrada que son sincronizadores ambientales, ya sean que dependan de la luz o no, y vías de salida que son los ritmos que podemos observar en las personas, ¿cierto? Que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, con el dormir o estar despierto. Tenemos este núcleo central aquí en el cerebro, ¿cierto? Aquí tenemos un corte que se ve lateral del cerebro, donde recibe la información de la luz de la oscuridad, ¿cierto? En la retina, acá hay una conexión, un haz específico que va directo al núcleo supraquiasmático y luego desde ahí se empiezan a enviar las señales a los distintos relojes internos en el cerebro que tienen relación con la cognición, el ánimo, la homeostasis, ¿cierto? La regulación cerebral. Y asimismo enviamos señales hacia los relojes que son periféricos, regulación hormonal, regulación de temperatura, alimentación, ayuno, y asimismo seguimos avanzando hacia otro tipo de relojes que son también periféricos, que regulan la presión arterial, la glicemia, los triglicéridos, la capacidad de función renal. ¿Ya? O sea, hay un reloj central que manda, ¿cierto?, los pulsos de señal hacia todo el resto del sistema. Entonces, estos dos procesos, ¿cierto? Tenemos el proceso circadiano y el proceso, la presión de sueño, se van, en cierta forma, trabajando en conjunto para poder sincronizar bien nuestros horarios de sueño, ¿ya? Entonces vamos acumulando presión de sueño y cuando llegamos al punto máximo, nos quedamos dormidos y liberamos la presión de sueño. Y así al día siguiente lo mismo. Que en paralelo, nuestro ciclo circadiano nos permite que durante el día tengamos nuestro mejor nivel de vigilia y durante la noche somnolencia y sueño, ¿ya? La idea es que estos vayan sincronizados, pero podrían desincronizarse, sobre todo cuando yo elijo no dormir por alguna razón específica, ya sea por trabajo, por alguna actividad recreativa, lo que hace que yo siga acumulando carga de sueño, independiente de que sea de día o de noche, ¿ya? Y ahí se ve harto esto de que, por ejemplo, si pasé de largo, son las 5 de la mañana, como que nuevamente se me quita el sueño, y aguanto unas cuantas horas más y ya después de las 4 o 5 de la tarde ya claramente no puedo resistir la somnolencia. Y eso es porque a medida que sale el sol, nuestro ciclo circadiano toma preponderancia, independiente que yo no haya dormido aún. Y muchas cosas más se van regulando, ¿cierto? La temperatura central, la propensión a quedarme dormido, los niveles de melatonina también que tienen relación con la caída del sol. Ya 1 hora y media después más o menos se genera este pic de melatonina que nos ayuda a iniciar el sueño, sincronizar. Ya la melatonina no tiene gran relación con la calidad ni duración del sueño, sino que es más bien con el inicio. ¿Bien? En cuanto a las funciones del sueño, tenemos varias hipótesis que se han ido generando en los últimos 50 años. La inicial era la de la hipótesis ecológica o la inactividad adaptativa, ¿cierto? El sueño provee inactividad cuando las chances de tener alguna actividad son bajas. Ya eso se postuló en los años 70. Y después se fue actualizando el concepto, se propuso que el sueño es un estado adaptativo, ¿cierto? Que optimiza el momento y la duración del comportamiento. Entonces nos ayuda a regular cuándo despertar, cuándo comer, cuándo hacer actividad física. También se ha propuesto que la función del sueño es el descanso y la conservación de la energía, donde la privación del sueño se ha asociado con un aumento del gasto energético y resistencia a la insulina. Ya eso lleva a la teoría de que la conservación de energía es una función principal del sueño. Por otro lado, la detoxificación del sistema nervioso central. En el sueño profundo se remueven las toxinas y desechos metabólicos cerebrales justo en esa fase del sueño. Entonces se ha visto que esta podría ser una de las funciones principales, sobre todo en relación a la cognición. También tenemos funciones en regulación anímica, sobre todo el sueño REM, como les decía, el aprendizaje y la consolidación de la memoria, ya sea de aprendizaje verbal como aprendizaje motor, así que es bien importante cuando hablemos de deporte. Y también otras funciones son la mantención de redes neuronales, neuroplasticidad, el sueño, ¿cierto? El tipo REM específicamente elimina redes neuronales que no son funcionales, poco eficientes o sin uso, ¿ya? Y el sueño profundo fortalece estas redes. Por otra parte, se ha visto que el sueño se asocia con una optimización de la respuesta inmune, ¿ya? Al punto de que la respuesta a las vacunas es mejor cuando una persona duerme la hora suficiente. Le ayuda con la memoria inmunológica también. En cuanto al último concepto, antes de ir a hablar de deporte, los cronotipos, que son conceptos que voy a ocupar más adelante, por eso me interesa que los tengamos relativamente claros. Los cronotipos son, es cierto, el momento en el que aparece el sueño y la vigilia durante un ciclo de 24 horas, ¿ya? Normalmente el cronotipo depende de la edad de la persona, del género, de su capacidad de manejo del estrés, de los horarios de trabajo.
hay un cronotipo que es matutino, ¿cierto?, que son los madrugadores, y un cronotipo que es vespertino, que son los trasnochadores, y hay un grupo intermedio o indeterminado, que es donde está la gran mayoría de la población, ¿ya? Existe como les decía, una diferencia en la sensibilidad a la luz, en la regulación de temperatura, ¿ya? Normalmente los cronotipos matutinos, ¿cierto?, se despiertan más temprano, se acuestan más temprano, y los vespertinos, que se consideran, ¿cierto?, los búhos, se despiertan más tarde y se acuestan más tarde, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, que hay harta diferencia en los matutinos, ¿cierto?, donde hay una activación física más temprana, donde el sueño termina más temprano, donde la temperatura tiene elevaciones distintas y la actividad también. Así vemos la diferencia, por ejemplo, con el cronotipo vespertino, donde es casi invertido los pulsos de temperatura, de actividad física y de sensibilidad a la luz. ¿Ya? Voy a hacer una pausa para ver si puedo. En las personas acá que estaban esperando admitir. Aprovecho a hacerte una pregunta, Eduardo. Sí, ¿Cronotipos tienen que ver mucho con la... ¿Es algo hereditario? ¿Es algo que se va formando por la conducta? En general, sí, mira, te voy a responder al tiro como justo estaba hablando de eso. La idea es que igual guardemos para el final para hacer todo en conjunto y avancemos, pero el cronotipo normalmente tiene una disposición que es genética, ¿ya? Eso es lo más importante que nos ayuda a saber normalmente el origen, ¿ya? Pero claramente se ha intentado de hartas maneras intentar modificar los cronotipos porque sabemos que algunos tienen calidad de vida bastante más baja, sobre todo los cronotipos nocturnos o trasnochadores, pero la modificación que se puede hacer es bien poca, ¿ya? Igual uno se puede adaptar a un horario distinto, pero normalmente la expectativa de vida se altera un poquito y la calidad de vida también. Hay aumento de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, ya cuando uno intenta en cierta forma como ir contra la corriente de la genética y la propia fisiología. Te agradezco la respuesta. Sí, no es problema. Como digo, ahí vayan anotando en el chat y después con Iris vamos revisando al final todo para que quedemos con las menores dudas posibles. En cuanto ahora a hablar de calidad de sueño, este es un concepto que siempre se discute y algunas veces se tiende a simplificar y normalmente no es tan sencillo. Claro que importa la cantidad de horas de sueño. Las recomendaciones clásicas en los adultos suelen ser entre 7 a 9 horas por noche, pero depende también cuánto me demoro en quedarme dormido, que ese es el concepto de la latencia de sueño, ¿ya? Lo normal es que esto sea, ojalá, menos de 30 minutos, entre 15 y 30 minutos. La eficiencia de sueño tiene que ver con cuánto tiempo duermo desde que se apaga la luz hasta que me levanto el otro día en la mañana. ¿Ya? Lo normal es que uno duerma, ojalá, sobre un 85% del tiempo que estoy en la cama. ¿Ya? Esto puede variar por múltiples razones, pero sobre todo en las personas con insomnio lo que suele pasar, por ejemplo, es que pasan mucho tiempo en el dormitorio sin dormir. Y eso disminuye muchísimo la eficiencia. Otro concepto importante en cuanto a la calidad es el tiempo de vigilia luego de iniciado el sueño. ¿Qué significa esto? Yo me quedé dormido, por ejemplo, a las 11 de la noche, me dieron ganas de orinar a las 1, a las 2, me levanté, me volví a acostar, estuve 10 minutos intentando dormir, volví a dormir. Y 3 horas más tarde me volví a levantar, fui al baño, y así 3, 4 veces en la noche, por ejemplo. Y cada vez me costó 10 minutos volver a quedarme dormido. Entonces mi tiempo de vigilia luego de iniciado el sueño son 40 minutos. ¿Ya? Lo ideal es que este tiempo ojalá sea menos de 20, 30 minutos por noche. Ya cuando aumenta mucho, normalmente esa fragmentación hace que mi calidad disminuya y tenga repercusiones al día siguiente. Otra forma de evaluar también la calidad de sueño tiene que ver con mi capacidad de mantener la vigilia durante el día. Ya la aparición de somnolencia durante el día, bostezos, siesta involuntaria, cabecear, ¿cierto? O directamente necesitar una siesta, habla de que mi calidad de sueño probablemente no fuera suficiente. Ahora, hay un detalle en que normalmente todos tenemos una caída en nuestro nivel de vigilia entre la 1 y las 4 de la tarde, así que sintamos sueño en ese momento es normal. Y ese sueño no depende de la comida, como se piensa normalmente. ¿Ya? Independiente de la hora en que comamos, entre la 1 y las 4 de la tarde nos va a dar un poco más de sueño y nos va a costar mantenernos bien despiertos. Por último está la percepción subjetiva del sueño. La percepción de calidad normalmente tiene harta relación con salud mental, así que es bien importante eso, ¿ya? Que independiente de la cantidad de horas, ¿cómo percibo mi noche? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días despierto? Como que el sueño fue reparador. Ya esa es una pregunta siempre importante hacerse. Entonces hablemos de los efectos de la actividad física en el sueño, ¿ya?
Ahora, ¿cómo afecta primero el ejercicio? ¿Cómo afecta el sueño en la noche? La influencia de la actividad física se ha visto en múltiples parámetros. ¿Ya? El tiempo total de sueño, ¿cierto? Ya sea en aumentarlo o disminuirlo, en la latencia del sueño, en cuánto tiempo me demoro en iniciar, en algunas etapas específicas, ¿cierto? En sueño profundo, en sueño REM, algunos se ha visto que aumenta y disminuye, lo vamos a ir viendo. En la eficiencia del sueño, que es el concepto que les expliqué recién, de cuánto tiempo que estoy en la cama estoy durmiendo, el tiempo de vigilia después de haberme quedado dormido y generalmente también en la calidad del sueño. En cuanto al ejercicio agudo, ¿cierto? En una persona que hace ejercicio en forma irregular, o de hecho estos exámenes, estas evaluaciones se han visto en que se hace hacer un ejercicio y se mide inmediatamente en la noche un estudio de sueño de noche completa. Normalmente así se hace, ¿ya? Una sola ronda de ejercicio, por decirlo de alguna forma. Vemos que tiene un efecto menor en el tiempo total del sueño, pero lo aumenta un poco. Sabemos que tiende a aumentar el sueño tipo N2, que es un sueño más bien superficial, pero que tiene relación con la memoria, así que vale, es importante. Y se ha visto que tiende a aumentar un poco el sueño N3. En los años anteriores, previo al 2012, se consideraba mucho que el ejercicio afectaba en gran manera el sueño profundo y el sueño REM, pero con los años se ha ido perdiendo un poco la fuerza de esa evidencia. En cuanto a la latencia del sueño, se ha visto que disminuye la latencia del sueño, o sea, nos cuesta un poquito menos quedarnos dormidos, pero nos cuesta un poco más llegar a sueño profundo y disminuye un poco ese porcentaje de sueño profundo. Lo que sí se ha visto es un efecto mayor en disminuir el tiempo de vigilia una vez que ya me quedé dormido, o sea, que no se interrumpa tanto el sueño en la noche. En personas con insomnio se ha visto buenos resultados, ¿cierto? Con una mejor latencia del sueño, me quedo dormido un poquito más rápido y aumenta el tiempo total de sueño. En cuanto al ejercicio regular o ejercicio crónico, normalmente la forma en que se evaluaba eran personas que ejercitaban por más de 4 semanas o programas de entrenamiento de por lo menos más de 10 a 12 semanas. Claramente este es el ejercicio que tiene más beneficio, ¿ya? Se ha visto beneficios menores en el tiempo total y en la eficiencia de sueño, pero beneficios más grandes en que me cuesta menos quedarme dormido y en la percepción de calidad de sueño, que eso probablemente sea el concepto más importante, ¿ya? Que es lo que reporta el paciente. En cuanto al horario del ejercicio, acá siempre la recomendación suele ser, como conocimiento general, ¿cierto?, de que intentemos evitar hacer ejercicio en la noche, o la completamente distinta es que hagamos ejercicio para cansarnos y dormir mejor. Ya, la idea es poder aclarar un poco ese concepto. Se ha evaluado en los últimos años, ¿cierto?, estos 3 rangos de hora, ¿cierto?, menos de 3 horas antes de dormir, entre 3 a 8 horas antes de dormir y más de 8 horas antes de dormir. En general, los que para ejercicio agudo, una sola vez, los que tienen mejor rendimiento normalmente son más de 8 horas y menos de 3, contrario a lo que uno puede pensar. ¿Ya? Cuando hacemos ejercicio en las últimas 3 horas, se ha visto en ejercicio agudo, o sea, una vez, que el sueño es menos interrumpido y pasamos menos tiempo en sueño superficial. Pero lo que no sabemos es que el ejercicio regular a esa hora tendría impacto positivo o negativo. Lo que uno tiende a pensar es que lo más probable es que el impacto sea negativo si uno constantemente entrena en las últimas horas de la noche. ¿Ya? Por último, 3 a 8 horas antes de dormir se ha visto que disminuye un poquito el sueño tipo REM, pero no genera otros grandes impactos, sobre todo el sueño profundo no le afecta tanto. Y cuando hacemos ejercicios más de 8 horas antes de dormir, se ha asociado también con un sueño más profundo, ya que probablemente esta sea la recomendación que uno suele hacer normalmente en la consulta con los pacientes, ¿cierto? Idealmente en la mañana, ya queremos que estemos bien sincronizados con la luz natural, con el ejercicio, con la alimentación, porque nos ayuda a que sea más fácil conciliar el sueño en la noche. ¿Ya? La recomendación a la población general suele ser, idealmente, terminar de entrenar unas 4 horas antes de acostarse. Ya se ha visto que eso tiene un efecto positivo en el inicio del sueño y en disminuir la interrupción del mismo. Ya ojalá, si me quedo dormido, no sé, a las 11 de la noche, 7, 8 de la noche, ya ojalá haber terminado de entrenar. En cuanto a la duración del ejercicio, se ha visto que a mayor duración de la actividad física, normalmente en ejercicio regular tenemos más beneficios, ¿ya? Una persona que ejercita en forma regular, más de 4 semanas, como estábamos diciendo, tiene un aumento del sueño total, un aumento del sueño profundo y se queda dormido más temprano. Cuando el ejercicio es agudo, pasa lo contrario. A mayor duración, normalmente me cuesta un poco más iniciar el sueño y tengo menos sueño profundo. Los tipos de ejercicios, normalmente se ha visto que no hay grandes diferencias entre ejercicios aeróbicos versus anaeróbicos. Uno suele pensar que los ejercicios de alta intensidad podrían
tener un impacto mayor, pero no se ha podido evidenciar todavía. Ya probablemente en el tiempo sí podamos tener una evidencia mejor, pero por ahora todavía no la tenemos. Se ha visto que el ciclismo lograría un efecto moderado en el sueño profundo, así que eso podría ser una actividad que uno podría recomendar a nuestros pacientes. Ya la actividad física de mayor intensidad se ha visto que tiene mejores resultados en la percepción de calidad de sueño, de que se habla, ¿cierto?, lo que siempre dicen todas las personas, de que como que quedo más cansado y me cuesta menos dormir, pero eso tampoco es una cosa de reporte, más que lo hayamos podido evidenciar con estudios de sueño. Específicamente los ejercicios que se describen como mente y cuerpo, como el yoga, el tai chi, el pilates, normalmente tendrían mejores resultados en la calidad de sueño para los adultos mayores. Los mecanismos que se han propuesto de cómo el deporte, el ejercicio afecta el sueño son múltiples, ya cambio en la temperatura corporal, cambio en la concentración de algunos parámetros inflamatorios relacionados con el deporte, aumento del consumo de energía, fatiga del sistema nervioso central, ciertas alteraciones del ánimo, y alteraciones o disminución de los síntomas ansiosos, cambio en la frecuencia cardíaca, cambio en secreciones hormonales. Entonces, tenemos múltiples mecanismos que se han propuesto pensando en cuál sería la razón porque se afecta el sueño en forma directa. Pero probablemente sea una combinación de todos. En cuanto al sueño y la composición corporal, esto es bien importante para las personas que entrenan pensando en mejorar la composición corporal o los deportistas que tienen que subir de peso para alguna competición o bajar de peso para alguna competición. En cuanto al sueño y la masa muscular, el promedio de los adultos suele ser alrededor del 40% de los hombres y 30% en las mujeres. Se ha visto que los dormidores cortos tienen menos masa muscular y más sarcopenia, ¿cierto? Que es la pérdida significativa de masa muscular y fuerza con la edad. También se ha visto que la baja calidad y eficiencia de sueño en pruebas de grip o de agarre se ha visto que presentan menos fuerzas, ¿ya? Hay hartos estudios de ese tipo, así que son bien interesantes de revisar. Se ha propuesto también que la pérdida de sueño altera el balance entre la síntesis y la degradación de proteínas a nivel muscular, lo que llevaría, ¿cierto?, a una normalmente atrofia o pérdida de masa muscular. Los mecanismos que se han propuesto son los niveles de hormona de crecimiento o del insulin growth factor, ¿cierto? El similar a insulina, factor de crecimiento similar a insulina, tipo 1, que ambos estimulan la síntesis proteica muscular. El patrón de secreción de hormona del crecimiento tiene un patrón que es de 24 horas y el pulso más importante, alto, es al inicio del sueño, en el primer episodio del sueño profundo. ¿Ya? Por otro lado, la testosterona no solamente influencia las características sexuales secundarias, sino que también tiene un rol anabólico en el músculo e induce hipertrofia muscular. ¿Ya? Los pulsos de secreción son mayores en la madrugada y van disminuyendo durante el día. Y durante el sueño hay varios pics distintos cada 90 minutos. ¿Ya? Se ha visto que una semana de restricción de sueño de menos de 6 horas genera un nivel más bajo de testosterona. Así que claramente podría tener un impacto por ese lado. En cuanto al cortisol, el cortisol tiene un efecto que es catabólico en la masa muscular, o sea, disminuye la síntesis proteica. Y la privación de sueño se ha asociado con mayores niveles de cortisol. Así que tenemos 3 mecanismos por los que se podría afectar la masa muscular. Y también sabemos que cuando hay privación crónica de sueño o sueño insuficiente, se produce un ambiente que es proinflamatorio en el cuerpo. Y la inflamación crónica se asocia con sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular, que es asociada con la edad. Entonces ahí tenemos varios posibles mecanismos que alterarían el balance, ¿cierto?, de la masa muscular. Este es un estudio que se hizo el año 2010, donde se vio la diferencia entre la composición corporal al bajar de peso en personas que dormían 8.5 horas y en personas que dormían 5.5 horas. O sea, unos con restricción de sueño y otros con sueño normal. Lo que se vio es que después de 14 días con restricción calórica, pensando en que queríamos que bajaran de peso, los que dormían en forma normal bajaron prácticamente lo mismo, aproximadamente 3 kilos, que los que durmieron poco. Pero el peso que bajaron las personas que durmieron bien normalmente es principalmente de grasa corporal, versus las personas que durmieron menos, donde bajaron mucho menos grasa y mucho más masa muscular. O sea, una persona que duerme poco y está en una dieta de restricción de calorías o en déficit calórico, pierde peso, pero gran parte de ese peso lo pierde en masa muscular. Así que esto es vital pensando en cómo
planificamos las intervenciones en cuanto a la dieta. Entonces acá tenemos todas las cosas que afectan al músculo. Los ritmos circadianos cuando están alterados, los relojes periféricos, disminuye la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces ya tenemos como el desfase. Y generamos un ambiente hormonal donde aumenta el cortisol, disminuye la testosterona y tiende a haber más degradación de músculo, ¿cierto? Menos síntesis proteica. Y a nivel de músculo esquelético tenemos menos síntesis de proteínas miofibrilares, proteínas sarcoplasmáticas, y claramente se va perdiendo esta regulación entre la síntesis y la degradación. Entonces, normalmente, si dormimos en forma normal, no hay cambios en el ratio, ¿cierto?, en el índice de síntesis proteica muscular. Pero si estamos durmiendo poco, ya sea pasamos de largo o llevamos varias noches con restricción de sueño, vemos una disminución en las tasas de síntesis proteica. Lo que se ha sugerido es que si es que en forma inevitable vamos a estar durmiendo poco, una de las formas de intentar suavizar el impacto de la pérdida de masa muscular es a través de ejercicios de intervalos de alta intensidad o HIIT. ¿Ya? Eso podría ser una alternativa como un hack, un truco que nos podría ayudar si es que vamos a entrenar y lamentablemente no hemos podido conseguir las horas suficientes de sueño. Ya lo ideal, obviamente, intentar dormir lo suficiente, pero si no es posible y nos toca entrenamiento, este tipo de entrenamientos podría ser visto que normaliza un poco ese equilibrio entre la síntesis y la degradación proteica. En cuanto al sueño y la grasa corporal, la literatura en general apunta hacia una relación entre el índice de grasa corporal y el sueño insuficiente. A mayor cantidad de horas de sueño, mayor índice de masa corporal. O sea, eso es bien importante, sobre todo en hombres, ¿ya? En mujeres se observa una curva en U, o sea, las mujeres tienen más grasa corporal cuando duermen poco y cuando duermen mucho, ¿ya? Lo que se ha visto también en relación con la mortalidad. Las personas que duermen menos de 6 horas y más de 9 tienen un aumento de la mortalidad por todas las causas. Los mecanismos que se han propuesto son alteraciones en hormonas de regulación del apetito, la leptina y la grelina, que tienen sus pulsos sobre todo a nivel de sueño profundo, donde vemos un aumento del apetito y una disminución de la saciedad. Entonces comemos en exceso. Ya normalmente la grelina, que es la que nos hace tener apetito, se afecta en forma más rápida cuando hay privación de sueño, y la leptina, que es la hormona que nos ayuda con la saciedad, tiende a afectarse cuando hay privación un poco más crónica. También se producen alteraciones endocrinas a nivel del gasto energético, y el sueño corto normalmente genera alteraciones a nivel del control de impulso al momento de comer y de la selección de los elementos que comemos. Normalmente cuando uno duerme poco, en promedio come 300, 400 calorías más que el resto, y las comidas que elige suelen ser más hipercalóricas y con mayor cantidad de grasa. En cuanto al sueño y la masa ósea, el tejido, ¿cierto?, óseo está en constante recambio, formación, reabsorción, y la densidad del hueso disminuye con la edad. El sueño se considera que es un factor importante en este balance, en la formación y reabsorción. Tanto el sueño muy corto como muy extendido es asociado con disminución de la densidad de hueso, osteopenia y osteoporosis, ¿ya? Sabemos que en el sueño hay una actividad parasimpática, ¿cierto?, como de reposo, sobre todo en el sueño profundo, que ofrece una ventana que es favorable para la formación de hueso. Entonces, esto es importante en los pacientes con osteoporosis y con fracturas. Y ahí, de hecho, se ha visto que la privación de sueño retrasa el proceso de recuperación de las fracturas. Esto claramente es muy importante a nivel de lesiones deportivas. Aquí hay una imagen, ¿cierto?, juntando toda esta información. Ya vemos que el efecto es a nivel completo, ¿cierto? Hay masa muscular, masa ósea y índice de masa de grasa, ya tanto a nivel hormonal, a nivel del sistema nervioso periférico, y de la regulación del apetito. O sea, es bien compleja la relación, pero se ha visto que afecta a todo nivel. Avanzando entonces hacia el sueño de deportistas de alto rendimiento. ¿Cuál es la realidad que vemos? ¿Cierto? Hay múltiples factores que afectan la calidad del sueño de los deportistas. Hay factores que no dependen del deporte y otros que específicamente dependen del deporte. Los que no dependen del deporte, ¿cierto?, tienen que ver con los compromisos familiares, ¿cierto? Hijos pequeños, funciones que uno tiene que cumplir en la casa, ¿cierto?, que pueden afectar y generar, ser un estresor importante al momento de dormir y tener un sueño de buena calidad. Las características individuales, la edad del deportista, el género, si es que tiene alguna discapacidad física, las
Decisiones, ¿cierto?, en cuanto a los estilos de vida, la dieta, el consumo de cafeína, la recreación, el uso más frecuente, ¿cierto?, de marihuana, ¿ya?, que tiene efecto directo en el sueño. En relación a las expectativas individuales, ¿cierto?, tiene que ver harto con la personalidad y la estructura de pensamiento que tengo en relación a mi necesidad de sueño y la importancia del mismo. Otras cosas que pueden afectar: el trabajo, los estudios. Claramente ahí tenemos en otros países donde el deportista universitario tiene que cumplir con labores académicas y deportivas de alta exigencia. Entonces, eso nos puede generar grandes disrupciones de los ciclos de sueño. Por último, las necesidades y demandas sociales, ¿cierto? El tiempo recreativo, el tiempo social, ya, los amigos, ¿cierto? El tiempo que ocupamos en redes sociales, etc. En nivel del deporte, tenemos, ¿cierto?, altas cargas de entrenamiento, lo que genera una hiperactividad, ¿cierto?, psicológica por esto misma. Normalmente nos pasa que tenemos ambientes donde uno duerme que son desconocidos, ya sobre todo cuando se viaja a otra ciudad, hay que dormir en un hotel, por ejemplo, y esto va cambiando en un mes, dormimos en distintos lugares dependiendo de dónde nos toque ir a competir. Y ahí claramente la primera noche, cuando uno duerme en un lugar desconocido, un sueño suele ser más superficial, más fragmentado y menos reparador. ¿Ya? Los entrenamientos muy tempranos, sobre todo los que comienzan antes de las 6, 7 de la mañana. Ya, esto es bien importante porque tiene relación con cuál es el cronotipo del deportista que estoy entrenando a esta hora. ¿Ya? La noche previa a la competición. ¿Ya? Lo que hemos visto, se sospecha que hay como una hiperactividad cognitiva, pero normalmente, más que la noche anterior a la competición, la que suele ser peor es la noche posterior a la competición. O sea, yo compito, tengo un partido de fútbol, por ejemplo, a las 6 de la tarde, normalmente esa noche duermo peor que lo que dormí la noche previa, independiente de la expectativa, de la ansiedad por la competencia. Y por otro lado están los viajes largos, ¿cierto? El jet lag, que afecta de gran manera a los deportistas. En Chile específicamente, en Latinoamérica, no es tanto como se produce en Europa, cuando hay que hacer viajes de oeste a este principalmente. Cambiar el horario en que tengo que sentir sueño es muy difícil, ya, y requiere varias noches para poder acostumbrarse. En general, se dice que uno puede ajustar media hora, una hora máximo por día. Entonces, si voy a un lugar donde tengo 4 horas de diferencia y tengo que competir en 3 días más, claramente no voy a estar en mi mejor capacidad física ni mental para rendir. Esto es lo que le decía recién, ¿cierto? La noche de la competición normalmente suele ser peor, ya, relacionado tanto con el ejercicio como con el tipo de personalidad del deportista, ya, sobre todo si han habido derrotas o errores, de todas maneras va a afectar. Las características generales del sueño en los deportistas de alto rendimiento suele ser un sueño de menor duración. En promedio, la duración es de 6.5 horas, ¿ya? Como el límite casi de la normalidad. El autorreporte de los deportistas dicen que su sueño es de mala calidad en forma, ¿cierto?, percibida por ellos, casi el 50% o más de los días de la semana, ¿ya? Tenemos una menor eficiencia de sueño, o sea, pasamos mucho tiempo en cama, sin dormir, mayor tiempo de vigilia una vez que se quedaron dormidos, ¿cierto?, interrupciones durante la noche, mayor latencia de sueño, cuesta más iniciar el sueño y mayor fragmentación. O sea, ya tenemos una foto inicial que no es muy favorable. En cuanto a la epidemiología, ¿cierto?, en distintos lugares del mundo, en atletas de élite japoneses se ha visto que casi un 30% describe tener mala calidad de sueño. Esto visto por escalas estandarizadas de calidad de sueño y insomnio. En atletas universitarios hay muchísimos estudios en cuanto a relación al sueño. Se ha visto que casi un 50%, 40% refiere mala calidad de sueño, y 1 de cada 5 dice que tiene dificultad para conciliar el sueño por lo menos 3 veces a la semana, ¿ya? Se ha visto también en jugadores de rugby y cricket que casi un 50% refiere mala calidad de sueño, así que vemos que es muy frecuente. En jugadores de básquetbol paralímpico, ¿cierto? O han visto también menor calidad de sueño, menor eficiencia del sueño, así que es un fenómeno que es bien transversal. En las Olimpiadas del año 2016, que creo que fue Río de Janeiro, si no me equivoco, se hizo una revisión de cuando se clasificó a los Juegos, durante los Juegos y posterior a los Juegos, ¿ya? Y se hizo en 317 atletas de 11 deportes distintos, donde un 50% refería mala calidad del sueño una vez terminados los Juegos, pero casi que la totalidad refería mala calidad del sueño previo al inicio, momento de clasificar. De ahí en adelante,
empezaron la mala calidad de sueño. Y por último, lo que uno quizás es medio contraintuitivo, pero durante la competencia hubo mejor calidad de sueño que antes y después. Ya probablemente porque ya la incertidumbre era menor, ya estaban instalados con los patrones y los ritmos de descanso un poquito más ajustados, ¿cierto?, a la competencia. En cuanto a la presencia de somnolencia excesiva, esto visto en atletas universitarios, casi un 60%, un 60.9% se refieren a estar cansados, agotados, somnolientos durante el día, ¿ya? Un tercio de ellos dice que les cuesta mantenerse despierto por lo menos 3 veces a la semana. Eso claramente va a tener efecto en la capacidad de programar los entrenamientos, ¿ya? Se ha visto con la escala de somnolencia de Epworth, que es una escala bien frecuente que usamos para medir somnolencia en el día, que hasta la mitad de ellos dice, o sea, puntúa en rangos moderados de moderada somnolencia, ¿ya? O sea, que en momentos de actividad o inactividad, en momentos pasivos, se duermen con facilidad, ¿ya? O sea, viendo televisión, en reposo después de haber almorzado, por ejemplo. Se ha visto también en deportistas en fútbol, en rama universitaria, que aproximadamente un quinto de los deportistas presentan somnolencia excesiva. Entonces, no pensamos que tenemos 11 jugadores en el equipo y que tenemos 2 o 3 que están con mucha somnolencia y claramente su capacidad de respuesta va a ser menor, la posibilidad de errores va a ser mayor, entonces claramente algo que tenemos que diagnosticar e intervenir. En cuanto a los cronotipos, ¿cierto? Lo veíamos hace un rato. La población general somos un cuarto matutinos, ¿cierto? Madrugadores, un cuarto vespertinos, trasnochadores, y el 50% más o menos intermedio, ¿cierto? No es tan claro nuestro no cronotipo, ¿cierto? Se aplica, podemos quedarnos dormidos más tarde un día, despertar más temprano al otro, sin tanta disrupción. En los atletas de elite, normalmente lo que vemos es que los suelen ser más matutinos, ya casi un tercio matutino, o sea, aumenta bastante. Y muy pocos son de cronotipo vespertino. Lo que se ha visto sí es que hay un mejor rendimiento si es que el deporte que practicamos y el horario en que competimos se ajusta a nuestro cronotipo. Eso es bien importante. Ahora, eso no siempre depende del deportista, pero de todas maneras hay que considerarlo al momento de programar los entrenamientos. En cuanto a la disrupción circadiana, ¿cierto? Que haya disrupción entre mi reloj interno, el reloj externo que tiene que ver con la luz, ¿cierto? La alimentación, el ejercicio, y el reloj social, las responsabilidades académicas, familiares, deportivas, vemos que hay variación de rendimiento si hay problemas, ¿cierto?, de disrupción, hay variación del rendimiento en los entrenamientos y también en la competencia. Ya, o sea, claramente, si no estamos bien alineados, sincronizados con nuestros relojes internos y externos, vamos a tener un rendimiento menor. Los viajes, ¿cierto?, la exposición a distintos usos horarios, los horarios de entrenamiento y competencia, obviamente van a afectar y generar más disrupción. Entonces se afecta la presión de sueño, acumulo más horas de vigilia en algunos casos y tengo más necesidad por dormir, y eso afecta la regulación emocional, afecta la temperatura corporal, afecta los niveles de melatonina, mi capacidad de iniciar el sueño, ¿ya? Así que esto es bien importante, sobre todo llevar, ¿cierto?, un monitoreo de esta actividad en nuestros deportistas. En cuanto a los trastornos del sueño en atletas, voy a hablar solamente de los más frecuentes, el insomnio. Sabemos que el insomnio es la dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo o despertar en forma muy precoz, que sucede por lo menos 3 veces a la semana en un periodo de 3 meses, y con repercusiones en el día, pese a tener un entorno que me permita dormir y a la oportunidad para dormir. Ya si yo tengo problemas para dormir, pero duermo al lado de la carretera, por ejemplo, al lado de un edificio que está justo en una avenida muy, muy ruidosa, claramente no tengo buena oportunidad para dormir. ¿Ya? Específicamente en los deportistas, bueno, hay un modelo específico que explica el insomnio, que se llama el modelo de las 3P, que son los predisponentes, que tiene que ver con la genética, los rasgos de personalidad, los precipitantes, que tienen que ver con algún evento específico, estresor, que gatilla el inicio del problema, y los perpetuantes, que son los patrones de conductas que suelen generar que esto se siga sucediendo en el tiempo, ya sobre todo centrado en la ansiedad por dormir. Eso es lo que tiende a perpetuar el problema, el preocuparse por dormir, esforzarse por dormir, cosa que no debería pasar. En cuanto a los atletas, normalmente, tanto precipitantes como predisponentes, tenemos una alta carga de entrenamiento, la competencia, la ansiedad precompetición, el jet lag, todas estas cosas van a ir sumando
y aumentando el riesgo de presentar insomnio. Los rasgos de personalidad, ¿cierto? Los deportistas que son muy enfocados en el éxito, el perfeccionismo, normalmente son rasgos que se asocian con más riesgo de insomnio. Y las quejas de insomnio de atletas pueden llegar incluso hasta el 70%. Y cuando vemos scores específicos de insomnio, normalmente encontramos que prácticamente 1 de cada 4 de los atletas presentan ya diagnóstico de insomnio, inclusive. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Que este colapso de la vía aérea en forma intermitente con caídas de oxígeno en la noche, despertares frecuentes y somnolencia excesiva en el día, asociado, ¿cierto?, a ronquido en la noche, es más frecuente en algunos deportes específicos, sobre todo en deportes de fuerza, potencia física y de contacto. La masa corporal, ¿cierto? La mayor masa corporal y el diámetro cervical en algunos deportes es un rasgo que es protector, ¿cierto? Sobre todo, no sé, en el rugby, en el fútbol americano, en jiu-jitsu, por ejemplo, pero predispone a más riesgos de colapso de la vía aérea. Eso significa que tenemos más posibilidad de que estos deportistas ronquen, hagan apneas durante el sueño. Y esas pausas respiratorias claramente van a tener síntomas en el día: fatiga, somnolencia excesiva, alteración del ánimo, aumento del tiempo de reacción, ya hecho un aumento del riesgo de lesiones inclusive. En cuanto al rendimiento físico, la privación o restricción de sueño se ha visto que genera una mayor demanda fisiológica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que al hacer ejercicio tenemos mayor frecuencia cardíaca, mayor frecuencia respiratoria que si hubiéramos dormido bien, menor el VO2 máximo, ¿cierto? Que es este concepto de la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado, ya que este es un indicador de capacidad cardiorrespiratoria. O sea, se afecta si estamos entrenando en una privación de sueño. También mayor acumulación de lactato, que tiene que ver con el agotamiento físico, ¿cierto? Con la sensación de fatiga. Pero se ha visto también en otros estudios que algunas veces podría no tener efecto la restricción o inclusive no se ha visto ninguna relación. Eso principalmente es por los distintos protocolos de evaluación que se hacen. Es difícil poder estandarizar estas evaluaciones ya que los deportes son distintos y los protocolos que se ocupan normalmente varían mucho uno con otro. Estas variables de acá arriba, ¿cierto? Se evaluaron viendo en ciclismo, ¿cierto? Si no me equivoco, una bicicleta estática, con 10 minutos de precalentamiento y después a los 20 minutos al 75% de la capacidad máxima. Y así fueron aumentando intensidad hasta llegar a la fatiga. ¿Ya? Y lo que se hizo fue que durmieron 3 horas la noche anterior, por ejemplo. Y así se fue comparando todas estas variables. Una persona que tiene una privación de sueño que durmió solamente 4 horas en la noche, se ha visto que disminuye la fuerza promedio en las pruebas anaeróbicas. Esto se ha observado en atletas universitarios, fútbol americano, en yudokas, ya, o sea, es bien transversal también. Existe una mayor percepción de esfuerzo. Esto es bien importante para deportes que tienen mayor duración. Por último, ¿cierto? Se ve una reducción en la generación de fuerza, una mayor percepción de esfuerzo y se genera como este concepto grande de la fatiga neuromuscular. Ya tenemos estas dos variables que se juntan y tenemos menor rendimiento en relación a la privación. En cuanto a la privación, también se ha visto que hay una disminución en la cantidad de peso y repeticiones tanto en press banca como en peso muerto en atletas universitarios, pero como les decía, normalmente no se ha visto tanta diferencia en deportes de velocidad, ya pensando específicamente en la menor duración total del ejercicio. Se ha visto también en distintos deportes, se ha analizado la privación y la restricción de sueño completa inclusive, y acá se ha visto, ¿cierto?, que una disminución de la precisión del primer servicio, ya durmiendo, por ejemplo, 5 horas versus sueño normal en tenistas semiprofesionales. El hecho de aumentar 1 hora.6 más de sueño aumenta casi en un 40% la precisión del primer servicio. En jugadores de básquetbol universitario también se ha visto lo mismo. Al aumentar el tiempo de sueño por un periodo de un mes, 5 semanas, mejora aproximadamente un 10% la precisión de los tiros libres y los triples. ¿Ya? O sea, claramente hay un efecto positivo. Se ha visto también que con la privación disminuye la activación en ejercicios de fuerza isométrica, aumentan los niveles de cortisol, que lo conversaba un poco más atrás, ¿cierto? Se ha visto que hay menor distancia recorrida en cintas de correr por corredores de élite. Ya aquí lo que hablaba recién, mientras más largo la duración del ejercicio, normalmente, si el sueño ha sido de más corta duración, se siente este concepto de la percepción de esfuerzo o la percepción de cansancio. Ya por eso en ejercicios más cortos, normalmente, en duración o en intensidad, uno podría pensar que el efecto no es tan marcado como los ejercicios como en corredores de larga distancia. Claro, cuando tenemos un sueño corto, normalmente tenemos
menos reservas de glicógeno o glucógeno muscular y la recuperación es más lenta. Entonces se altera la capacidad de tener un esfuerzo de mayor duración, se reduce la función muscular y la resistencia. El mayor efecto de la privación, como les decía, es en deportes con esfuerzo submáximo, ya específicamente correr, maratón, ultramaratón, deportes de duración extendida. En deportes de esfuerzo máximo no se ha visto tanto ese detalle, ¿cierto? Pero sí sabemos que se afecta a la fuerza, entonces probablemente en el entrenamiento sí vamos a tener problemas. Y en el momento de la competencia específica no tanto, pero en la preparación hacia esa competencia sí. Por último, la privación crónica genera una alteración a nivel del tono simpático y parasimpático. Sabemos que estos tienen un rol en el sueño profundo y en el sueño REM, ¿cierto? Que en el sueño profundo aumenta el tono parasimpático, disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y esto es bien importante sobre todo en la primera mitad de la noche. Nos ha visto que cuando nuestros deportistas duermen poco en forma crónica, tienden a presentar como entrenamiento en exceso, este concepto del overtraining. Ya hay dos conceptos acá, ¿cierto? Uno que es el overreaching y que tiene que ver con entrenar de una manera en que yo genero adaptación muscular, ¿cierto? Esto puede ser funcional al punto de que me sirva, genero más hipertrofia muscular y adaptación, o de una forma no funcional, donde normalmente tenemos mucho problema para recuperarnos entre ejercicios. Normalmente tenemos síntomas negativos y pérdida de tiempo de entrenamiento. Y esto nos puede llevar a este concepto del síndrome de overtraining, ya de que constantemente ya estamos con efectos negativos a nivel de una mala adaptación fisiológica, alteraciones psicológicas, neurológicas, endocrinas, inmunológicas inclusive, ¿ya? Entonces la relación con el sueño es que en el síndrome de overtraining vemos que se presenta insomnio, irritabilidad, agitación, alteraciones cardiovasculares, fatiga, entonces que también tienen relación directa con el sueño. Entonces se ha visto que hay una relación entre ambos problemas. En cuanto a las lesiones y la recuperación, vemos que en cuanto a la concusión o conmoción cerebral es muy, muy frecuente. Hay 3.8 millones de conmociones cerebrales en una temporada deportiva en Estados Unidos, ¿ya? Pero solo se reporta el 50%. ¿Ya? Los atletas universitarios en promedio tienen 2 o más conmociones cerebrales al año y suele ser mayor el riesgo en deportes de equipo. Predictores que nos dicen que este deportista tiene más riesgo, el insomnio y la somnolencia excesiva son predictores independientes. Y por último, después de una conclusión es importante realizar un seguimiento de los patrones de sueño que suelen alterarse y del rendimiento cognitivo, ya porque esto puede ser una razón para un retiro temprano de la actividad deportiva. Los atletas que duermen 8 horas, o menos de 8 horas en realidad debería decir, tienen un 70% más riesgo de lesiones. Ya esto parece muy exigente, pero esto es lo que se ha visto en la literatura. Hay un rol de la deuda de sueño. Mientras más crónica es mi privación, normalmente más problemas tengo. Si duermo poco, me alimento mal, que es lo que explicaba recién, y si no cumplimos con las recomendaciones nutritivas, ¿cierto?, para el deporte, hay un aumento de riesgo de lesiones. También, si uno duerme poco o tiene un sueño de mala calidad, hay un aumento de síntomas depresivos, ansiosos, con el consiguiente aumento de riesgo de lesiones. Se ha visto que al evaluar los deportistas, sobre todo universitarios, pretemporada y pesquisar síntomas ansiosos, ese síntoma ansioso es un factor de riesgo para lesión en la temporada. De hecho, el doble casi, ¿ya? Y por último, existe un mayor riesgo de lesión al aumentar las cargas, siempre en el contexto de que estamos durmiendo poco, porque tenemos menos capacidad de reacción, menos habilidades cognitivas, ¿ya? Y claro, en deportistas que duermen menos de 7 horas se ha visto que tienen mayor riesgo de presentar infecciones por virus respiratorio. En cuanto a la recuperación, sabemos que el sueño en mala calidad produce una alteración cognitiva y esto puede generar un efecto en la recuperación del esfuerzo mental o la recuperación desde las lesiones. Sabemos que el ánimo sí altera mi capacidad de recuperarme. La privación de sueño, como les decía, peor alimentación, alteración de las reservas de glucógeno muscular, síntesis proteica, menos recuperación. La hormona de crecimiento igual se altera, igual el cortisol, ya lo discutimos cómo se afectaba con el sueño, y va a afectar mi recuperación muscular. Lo mismo si tenemos una privación crónica y un estado proinflamatorio, vamos a tener problemas con la recuperación, y normalmente la disrupción de los sueños, de los ciclos de sueño y los trastornos del sueño se asocian con aumento de enfermedades médicas que van a afectar también la recuperación. En cuanto al rendimiento cognitivo y mental,
el tiempo de reacción primero, ¿cierto? Es bien importante, sobre todo en los deportes de equipo, de contacto. La privación de sueño tiene un impacto que es negativo tanto en la capacidad de poner atención y en el tiempo de reacción. El tiempo de reacción, si uno extiende el sueño, va a mejorar. Ya, si una persona no duerme una noche por completo, se afecta en forma muy, muy importante. Y como les decía acá, si extendemos el sueño, ya una hora y media, inclusive no es necesario que la extensión sea tanto, vemos un 15% de aumento de velocidad de reacción y claramente menos somnolencia en el día. En basquetbolistas se ha visto que aumentar casi 2 horas, casi 3 horas de sueño mejora los tiempos de reacción durante las mañanas y durante la noche, o sea, tiene un beneficio casi de día completo. Y acá hay un concepto que es bien importante, que es el bank sleep, esta cosa de que extender el sueño como práctica habitual protege contra alteraciones que podríamos presentar al día siguiente de haber dormido poco. ¿Qué significa esto? Si yo me preocupo de dormir lo más que pueda en términos, ¿cierto?, de mi normalidad en la semana, y el día antes de la competencia no duermo tan bien, el hecho de haber tenido como en el banco estas horas de buena calidad de sueño disminuye mi riesgo de tener mal rendimiento psicomotor al momento de competir. En cuanto a las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, bueno, primero que nada, las funciones ejecutivas pueden ser definidas como las rutinas que son responsables de la monitorización y la regulación de los procesos cognitivos durante la realización de tareas, ya sobre todo de tareas cognitivas complejas. Y se asocia estructuralmente con la corteza prefrontal, ya cierto, es lo que se ha visto que tiene mayor relación con estas funciones. Y son la organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la adaptación cognitiva, la autorregulación, el control inhibitorio y el control de la conducta. O sea, son muchas las habilidades que son parte de las funciones ejecutivas. Y son centrales en el rendimiento atlético, ¿cierto? Planificar estrategias en una competencia, en tomar decisiones rápidas, en tener capacidad de adaptarme con flexibilidad cognitiva, priorizar la atención en un entorno que me genera mucha desconcentración. Y por otro lado, vemos que el sueño profundo tiene un impacto positivo en prácticamente todas las funciones dependientes del lóbulo frontal. Así que veríamos mejor rendimiento cognitivo si tenemos buena calidad de sueño profundo. En cuanto a la priorización y el control inhibitorio, sabemos que afecta a la capacidad de concentración, la capacidad de poner atención y la capacidad y los pensamientos, ¿ya? Normalmente nos permite suprimir las distracciones, ya sea mentales, cognitivas y conductuales, ya sea interna o externa al momento de estar ejecutando alguna actividad deportiva, ¿ya? Y, bueno, la adaptación, centrada en el deporte, ¿cierto? Previene la toma de decisiones malas o arriesgadas, ¿cierto? Esa salida jugando por el medio, por ejemplo. El control inhibitorio normalmente está relacionado en forma directa con la privación de sueño. Ya cuando los atletas entrenan y compiten con una deuda de sueño, pueden ver que viene un contrincante, por ejemplo, en cierta posición, o pueden ver que la pelota de ping-pong viene con ese efecto y va a rebotar en tal lugar y yo tengo que hacer este movimiento. Claramente, a pesar de poder verlo, mi capacidad de reacción tiende a disminuir. Ya de repente no puedo suprimir una conducta involuntaria y cometer más errores, ¿ya? O reaccionar a destiempo. En cuanto al aprendizaje y la memoria, aquí deja esta frase de que el sueño hace al maestro, más que la práctica inclusive. ¿Ya? Pensando que el aprendizaje y la consolidación de la memoria, específicamente, ya, como les decía, de funciones verbales, pero también como de funciones motoras, son dependientes del sueño. Ya esto es muy importante en deportes de equipo, sobre todo en fútbol americano, en básquetbol, donde tenemos este libro de jugadas que tenemos que saber y ejecutar a la orden, ¿cierto? En cuanto a las habilidades motoras, estas se siguen aprendiendo hasta un día completo después del entrenamiento, ¿ya? Y se ha visto que el sueño etapa N2 se relaciona con la capacidad de consolidar las habilidades motoras. Yo para poder aprender algo nuevo y poder consolidarlo la noche necesito haber dormido bien la noche anterior y la noche siguiente. Por otro lado, esta capacidad nos permite el aprendizaje suprimir las distracciones, ya que es lo que hablaba recién. Y como les decía, la importancia de la noche post-entrenamiento, ¿ya? Vamos a consolidar mejor todo el aprendizaje nuevo. Y por último, si tenemos errores de aprendizaje, vamos a tener más aumento de equivocaciones, más riesgo de lesiones. En cuanto a la creatividad y razonamiento, el aprendizaje, la consolidación de la memoria, se sabe que beneficia la creatividad. El sueño influye en la formación de nuevos conceptos, ideas, soluciones y finalmente creatividad. Esto nos ayuda al sueño, específicamente el sueño REM, en la capacidad de resolver problemas. Y la privación de sueño o la disminución del sueño profundo empeora mi capacidad para resolver problemas. Entonces un deportista necesita poder resolver problemas en forma rápida durante la competencia.
en un contexto que está lleno de distracciones, necesita ejecutar en forma rápida decisiones idealmente correctas y solucionar problemas, sobre todo lo que uno ve en el fútbol americano, sobre todo o en el fútbol, cuando tenemos que vernos enfrentados a situaciones muy adversas y a una estrategia de nuestro oponente que supere nuestra preparación previa, entonces tenemos que tener la capacidad de resolver problemas en forma inmediata, ¿ya? Y esto claramente marca la diferencia entre la derrota y la victoria en algunos casos. En cuanto a la salud mental, esto es central. Hay una relación que es bidireccional entre el sueño y el ánimo. En los atletas adultos normalmente refieren síntomas ansiosos hasta en un 26%, y los universitarios mucho más, hasta en un 40% casi. Sabemos que los 21% de los atletas reportan ansiedad como la causa principal del sueño de mala calidad, principalmente porque hay un foco excesivo en el rendimiento deportivo del día siguiente. Un cambio en el entorno, como les decía hace un rato, exacerba los síntomas ansiosos, y se ha visto también que la depresión es muy frecuente, incluso hasta en un 70%, 78% de los atletas de élite. En conjunto tenemos alteraciones del sueño, trastornos del ánimo, un entorno que va cambiando, ¿cierto? Un estrés por el rendimiento, y todo eso va a afectar y determinar una performance deportiva de menor calidad. Sumarizando, entonces, resumiendo todo, tenemos que en cuanto al entrenamiento, el sueño nos afecta en forma positiva la habilidad de los atletas profesionales para, primero, asistir al entrenamiento y tener mejores resultados del entrenamiento. Lo mismo nos ayuda a mejorar la capacidad, la frecuencia, aumentar las cargas de entrenamiento. Por otro lado, en cuanto a las lesiones, sabemos que el sueño de buena calidad disminuye el riesgo de lesiones, y sobre todo en los atletas profesionales sabemos que los deportistas son vulnerables a tener un sueño de mala calidad, ¿cierto? Y eso mismo lo hace más susceptibles de tener lesiones. El tener lesiones también genera más trastornos del ánimo, más trastornos del sueño, peor rendimiento. Entonces es como una bola de nieve de problemas en cuanto al sueño y al rendimiento. Lo mismo, la salud mental, los efectos del viaje, todo va a llevar a una performance inferior. En cuanto a recomendaciones generales, las agrupaciones internacionales han dado algunas normas grandes, ¿cierto?, que uno debería intentar tener como piso para trabajar con los atletas. Ya en cuanto al Comité Internacional Olímpico, del año 2019 generó este consenso donde habla de que hay que hacer una promoción de sueño saludable, ya sea enseñar sueño saludable por los entrenadores. Ya cuando se le pregunta a los deportistas quién es la persona que normalmente le da recomendaciones sobre nutrición, ejercicio y sueño, todos dicen el entrenador. Entonces tenemos que tener entrenadores que tengan educación en sueño, ¿ya? Lo mismo, entrenar en relación a los ritmos circadianos y los cronotipos de nuestros deportistas. Fomentar un sueño saludable como parte de los protocolos de entrenamiento, promover la educación formal, periódica en sueño saludable y el seguimiento y monitoreo del sueño. La NCAA, ¿cierto? La Asociación Atlética de Deportistas Universitarios, también generó un consenso de recomendaciones generales para el sueño. Es importante incorporar un screening, un tamizaje de sueño previo a la competencia, en la pretemporada idealmente, porque sabemos que hay relación con riesgo aumentado de lesiones. Hay que proveer a los atletas y a los entrenadores con educación de sueño basada en evidencia, que incluya buenas prácticas de sueño, rol de sueño y la optimización del rendimiento deportivo, académico y el bienestar general, y estrategias para enfrentar los problemas de sueño o contar inclusive con un especialista en el área para poder derivar. Ya sobre todo en los equipos de medicina del deporte es importante esto. Entonces, en modo de conclusiones, esta es una foto que muestra el crecimiento de publicaciones relacionadas en el sueño y el deporte y el rendimiento deportivo. ¿Qué vemos acá? Que en los primeros 30 años, desde los 60 a los 90, no había mucho interés en el tema, pero en los últimos 20 años hay un crecimiento explosivo en cuanto a la publicación de estos temas. Esto nos habla de que gran parte de los países y los equipos y los deportistas entienden que hay una relación directa entre el sueño y la capacidad deportiva. Entonces, es algo que están haciendo al momento de competir. Si solo nos estamos preocupando por la alimentación, por el entrenamiento, por la salud mental, por la psicología del deporte, pero no estamos haciendo hincapié en el sueño, estamos en una desventaja gigante versus al resto de los atletas, sobre todo a nivel europeo o estadounidense, donde hay una preocupación activa por este tema.
Entonces, cuando vemos qué cosas publican en el resto del mundo sobre esto, sueño, performance, recuperación, cómo afecta en los deportes de equipo, los deportes individuales, en los deportistas adolescentes. O sea, claramente hay una preocupación para intentar obtener ese beneficio extra que nos da el sueño. En cuanto a conclusiones, ¿cierto? Es importante tener los datos de las recomendaciones que daba al principio para la población general, ¿cierto? Sobre la duración del sueño, en qué momentos corresponde o afecta menos hacer actividad física o tiene mejores beneficios, ¿cierto? En cuanto al alto rendimiento, sabemos que hay un riesgo elevado de sueño de mala calidad en los deportistas de élite, ¿ya? Y la mala calidad de sueño es un factor independiente para la derrota deportiva. El problema es multifactorial, tiene impacto directo en el rendimiento deportivo, en las lesiones, en la recuperación, en la salud mental, pero no existe la receta de cocina como recomendación para el sueño en el deportista, ya que el enfoque tiene que ser como deportista o deporte dependiente. Tenemos que analizar cuáles son los cronotipos de mis deportistas, cuál es el deporte que estamos practicando, cuáles son las horas en que vamos a planificar nuestro entrenamiento, cuáles son los momentos en que vamos a competir, cuál es la duración de la competencia, qué predomina, la potencia, el esfuerzo submáximo. Todo eso importa al momento de hacer la ingeniería de poder hacer intervenciones que tengan mejores resultados en cuanto a la calidad del sueño de nuestros deportistas, intentando mejorar obviamente su bienestar general, pero obtener triunfos deportivos. Y como les decía, en alto rendimiento una ganancia marginal, una décima de segundo se traduce en éxito, se traduce en medallas. Y claramente es importante que hagamos todo lo posible dentro de las cosas que se permiten, ¿cierto?, en el deporte, para poder obtener ese beneficio. Aquí les dejo mis datos de contacto, ¿cierto?, la página, mis redes sociales para que me sigan ahí, ¿cierto?, en el Instagram o en las otras redes, y nos podemos contactar, ¿cierto?, colaborar y avanzar en esto, ya que es un tema que de momento está como pasando un poquito desapercibido, pero hay mucho que se puede hacer y avanzar.